Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, aquí en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, el programa que dedicamos precisamente a eso, a las matemáticas y a matemáticos y matemáticas de origen judío que recopila, de los que se documenta Amelia Muñoz García y comparte con nosotros sus vidas aquí en Radio Sefarad. Hola, Amelia. Buenas tardes. Bueno, gracias de nuevo por estar con los oyentes de Radio Sefarad y acercar en esta ocasión dos historias. Vamos a comenzar con el autor Leopold Klug. Pues sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático judío húngaro. Él va a vivir entre 1854 y 1945 y se especializa en geometría descriptiva y en geometría sintética o proyectiva, como quiera llamarse. Este hombre va a ser profesor de instituto antes de conseguir un puesto en la Universidad de Kolozsvár, en Hungría, y tras retirarse y volver a Budapest, va a estar dando clases particulares hasta su muerte. Él va a nacer en Gyöngyös, que es una ciudad en Hungría, en el seno de una familia judía, y estudia en el instituto de su ciudad natal, entrando en la Universidad de Budapest en 1872. Solo le va a llevar 2 años titularse como maestro, como profesor de matemáticas para colegio e instituto, consiguiendo su primer empleo sobre la marcha en el Instituto de Ciencias de Bratislava, la capital de Eslovaquia actualmente, pero que en aquel momento formaba parte de Hungría. Entonces Bratislava estaba floreciendo industrialmente, acababa, entre comillas, hacía 25 años más o menos, de llegar el tren allí a vapor, y alojaba desde hacía tiempo a numerosos partidarios del movimiento nacional de Eslovaquia. Entonces Klug va a enseñar allí durante el periodo 1874-1893 y aprovecha el tiempo para seguir estudiando y evolucionando como matemático. Publica sus primeros textos, obtiene el título de matemático en 1882 y presenta su tesis de habilitación en torno a 1895, lo que viene a ser como un doctorado más o menos, y que le permite ser profe universitario. Todo ello en esta ciudad floreciente, podríamos decir. Hay que señalar que Leopold publica sobre geometría sintética y sobre geometría descriptiva, y fue enormemente prolífico. Hay por ahí un artículo sobre él que cuenta la siguiente anécdota. Miren, en la Universidad de Viena, en la biblioteca del Departamento de Geometría, los artículos se guardan por autor en caja. Hay que tener en cuenta de la fecha que estamos hablando que vive este hombre, entonces esto no puede ser un archivo en PDF. Así que artículos en caja. Klug va a ser el único húngaro con una caja entera a su nombre. Y esto merece la pena mencionarse no solamente por la importancia de la Universidad de Viena, sino porque Leopold publicó básicamente en húngaro y un poco en alemán por parte de la Universidad de Viena. La Universidad Técnica, el Departamento de Geometría va a ser quien le publique y quien almacene su artículo. Y sin embargo, allí van a estar guardados. No me ha sido posible localizar una cifra exacta del número de artículos que él publica, pero debieron ser muchos. Pero lo que sí os puedo es hablar de sus dos grandes intereses y de algunos textos y resultados que publica. Por ejemplo, la geometría descriptiva se concentra en la representación bidimensional de objetos tridimensionales por medio de una serie de procedimientos o de protocolos concretos. Entonces tiene aplicación fuera de las matemáticas ya se pueden imaginar, en un montón de lugares, en arquitectura, en ingeniería, en diseño, en arte. El primer libro al respecto data de hace 500 años, de Nuremberg, en 1525, por parte de Albrecht Dürer. Su desarrollo va a estar ligado o relacionado con el de la geometría proyectiva y, como vemos, es bastante longevo. Por otro lado, la geometría proyectiva o sintética estudia las propiedades invariantes por transformaciones proyectivas. Es decir, es una geometría elemental que no considera para nada el concepto de distancia, lo cual a priori parece muy chocante porque ¿qué es la geometría sin la distancia, no? Bueno, pues este campo lo que te dice, por ejemplo, en dimensión 2 es que te va a estudiar puntos y líneas, en dimensión 3 te va a estudiar puntos, líneas y planos, y en mayores dimensiones se van a estudiar lo que se llama hiperplanos, que es la generalización del concepto de plano en dimensión 3. Es decir, si tú tienes una dimensión 7, el hiperplano va a ser un objeto geométrico en dimensión 6, una menos que la dimensión del espacio.
Una clave importante es que se cumple el principio de dualidad. Por ejemplo, si sustituye línea recta por punto y viceversa, los resultados se tienen que mantener. Estoy hablando en dimensión 2, pero la idea se generaliza a más dimensiones. Por ejemplo, cosas que se mantienen, que 2 puntos determinan una línea recta, pasa a 2 líneas rectas determinan un único punto, que va a ser el punto donde se corte. Como consecuencia, el infinito se representa con una recta donde se cortan todas las rectas paralelas. Ya no existe eso de rectas paralelas que no se cortan, lo cual en geometría normal y corriente podríamos decir es la idea, ¿no? Pero en proyectiva no, en proyectiva se van a cortar en la recta del infinito. No va a existir el concepto o la noción de estar algo en medio o entre dos objetos, porque no va a estar considerando ese tipo de cuestiones, y va a surgir hace menos de 4 siglos, pero pega el estirón, podríamos decir, en el siglo XIX. Entre otros, gracias a Leopold, que publica los libros Elementos de geometría proyectiva y Geometría proyectiva, respectivamente, cuando los va a ir escribiendo. En el primero se tratan problemas en el plano y en el segundo ya pasa al espacio. Por otro lado, nos encontramos con geometría descriptiva y discusión sintética de las curvas de tercer orden en el espacio. Para que nos hagamos una idea, una curva de tercer orden o curva cúbica es una curva algebraica, o sea, una ecuación donde igualas una expresión a cero. ¿Qué tipo de expresión? Un polinomio. Un polinomio en x e y, usualmente, igualado a cero, cuyo grado máximo va a ser 3. Por ejemplo, la llamada bruja de Agnesi, que es una curva estudiada por María Agnesi en 1748, que va a estar en el primer libro de matemática escrito por una mujer que ha sobrevivido a nuestros días. Esta va a ser una de estas curvas. Aparte, también están una buena cantidad de artículos que su discípulo Ferenc Sigani cataloga en un texto en húngaro en un artículo de 1943, que no he logrado localizar. No sabríamos con mayor precisión la cantidad de artículos de Klug. Este hombre, Sigani, recibió una beca otorgada por nuestro Leopold a través de su fundación. Pero antes de hablar sobre ella, un par de apuntes sobre el resto de su carrera. Lo habíamos dejado en 1893 en Eslovaquia, aunque a partir de 1891 va a estar enseñando geometría sintética en la Universidad de Budapest, y a esto le sigue un puesto en la Universidad Joseph Franz de Cluj, la segunda mayor ciudad de Rumanía, capital extraoficial de Transilvania. Comienza como profesor extraordinario en 1895 en Rumanía, pero va a pasar a catedrático de geometría descriptiva tan solo 2 años después. Se pasa de este puesto ya al retiro y él va a estar allí trabajando en torno a 2 décadas. Se jubila en 1917, momento en el que vuelve a Budapest. Y para entonces, como solamente tenía 63 años y parece que su intención era seguir investigando, pues vamos a ver que continúa en esa línea. Sin embargo, un año después, en 1918, el propio autor comenta en una carta que va a dejar de escribir, que no va a escribir más matemáticas, que sus ojos se han debilitado por todo el leer y el escribir que había venido haciendo los años previos y que ya no le estaba permitido seguir haciéndolo. Lo cual no deja de ser un poco triste, ¿no? Que probablemente este hombre tuviera presbicia o catarata o algo por el estilo y solo por ello ya no puede seguir trabajando. Ahora bien, eso no significa que abandone la enseñanza de las matemáticas ni la vida universitaria. Esto se puede apreciar en 2 aspectos. Por ejemplo, él va a seguir enseñando y animando a estudiar como tutor privado a algunos alumnos y crea una fundación y una beca de su bolsillo a su nombre, esa beca que comentábamos antes que había recibido Ferenc Sigani. Y entre sus alumnos y personas a las que anima a estudiar va a estar, por ejemplo, el matemático Ferenc Kartési o el famoso físico Eduard Teller, un físico judío húngaro. Este hombre era vecino de Chico de Klug y cuenta en una entrevista que está colgada en YouTube, si yo no recuerdo mal, que Leopold fue el hombre de mayor influencia que tuvo en su vida, entre otras cosas porque le regaló al joven Eduard con 10 años un álgebra de Leonhard Euler, lo cual no deja de ser un regalo bastante serio, y le demostró que a uno le podían gustar su trabajo, le podía gustar ser matemático, lo cual lo inspiró para seguir un camino similar y acabar estudiando física.
Por otro lado, vamos a ver que el año que se jubila va a crear una fundación en la Universidad de Cluj y la dota con unos fondos equivalentes a un año de salario para apoyar a jóvenes talentos matemáticos. Lamentablemente, solo se otorgó una vez en 1943 a Ferenc Sigani, al que comentábamos antes, y a Laszlo Fejs, por su exitosa investigación en geometría. Con respecto a su muerte, a la muerte de Leopold Kluge, hay informes contradictorios que por lo visto se deben a una fuente inicial que está equivocada, pero que se toma como correcta. Al principio se creía que un día de 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo él 91 años, salió de su casa en Budapest y nunca más volvió. Se murió a manos de alguien debido a violencia antisemita. Pero no, actualmente se cree que no sucedió así, que él vivía con su ama de llaves porque su mujer había muerto para entonces y en un momento determinado decide esconderse, probablemente a raíz del aumento de la persecución a judíos tras la llegada al poder del partido de la Cruz Flechada a Hungría, y entonces decide ocultarse en el otoño de 1944, después de que repetidamente la SS lo echaran de su casa, pero él siempre lograra volver. Sin embargo, salió de su escondite en 1945, en enero, y un par de meses después va a morir y lo entierran allí, en el cementerio judío de la calle Kusma de Budapest. Su tumba, aunque pequeña, existe y está localizada. Por tanto, su muerte, que al principio parecía misteriosa, no lo es tanto. Bueno, pues en este punto vamos a dejar una pausa para poder asimilar todos estos conocimientos y estas vivencias de Leopold Kluge en esta primera parte de Cero a Aleph, porque volvemos tras ella con una nueva historia. La historia, Amelia, de Walter Mayer, que nos traes ahora aquí en esta segunda parte del programa. Sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático austríaco, judío, conocido comúnmente como la calculadora de Einstein, debido a los años de colaboración que tuvieron lugar entre ambos. Pero Walter fue mucho más, fue un matemático por derecho propio, cosa que a él en un momento determinado le conviene poner de manifiesto porque cree que está siendo un poco absorbido por la enormidad de quien era Einstein. Y bueno, eso va a condicionar un poco lo que hace a partir de ese momento en su carrera. Él va a nacer en Graz, en el Imperio Austrohúngaro, donde se cría, entrando en la Politécnica de Zúrich, cuando corresponde, ¿no? Él pasa allí un par de cursos, en 1907, 1909, y continúa con el tour tradicional que hacían muchos universitarios en aquella época por Europa, sobre todo Alemania, Austria, si podían a veces se iban a Francia. Él lo que va a hacer es irse a Viena, a Göttingen, a París y de nuevo a Viena para presentar el doctorado con una tesis sobre la ecuación integral de Fredholm. Esto va a ser análisis funcional, en 1912. A continuación pasa cerca de media década en el ejército, resultando gravemente herido en Rusia. Durante esta época sigue con sus estudios universitarios, escribiendo su tesis de habilitación como profesor sobre geometría diferencial. Sin embargo, no logrará el estatus de docente privado hasta 1926 en Viena, y eso solo gracias a la intervención de Wilhelm Wittinger. Este hombre va a ser un matemático austríaco de considerable influencia, tanto en diversas ramas como en la vida política universitaria, y con un listado de alumnos también de gran influencia. Mientras tanto, me gustaría volver a Walter Mayer. El tiempo intermedio que va a estar él en la guerra, pues también la dedica a las matemáticas, y el tiempo posterior también, cosa que compagina con ser el dueño de una pequeña cafetería, ya que tal y como estaba el clima político del momento en Centro Europa, no había muchas oportunidades para jóvenes investigadores judíos. Es más, ni siquiera puedo asegurar dónde estaba su negocio, porque algunas fuentes aseguran que abandona Austria. Y bueno, es que la vida personal de Mayer no está detalladamente documentada. En cualquier caso, para 1926 vuelve a estar en Viena y comienza a asistir a algunas clases, por ejemplo la de Leopold Vietoris, que va a vivir entre 1891 y 2002, y era un experto en topología que había dejado algunas conjeturas en el aire, es decir, algunos resultados sin demostrar, con vagas sugerencias sobre cómo probarla. Así que Mayer se pone mano a la obra y en 1929 resuelve un caso particular
en su artículo sobre topología abstracta, publicado en 1929. Y a partir de esto, el año siguiente, Leopold demuestra el caso general, dando lugar a lo que actualmente se conoce como sucesión de Mayer-Vietoris, que es una herramienta algebraica perteneciente a la álgebra topológica y a la teoría de homologías, para ser más concreto, que ayuda a computar invariantes algebraicos en espacios topológicos. La idea es coger un espacio y dividirlo en subespacios donde los cálculos sean más sencillos. ¿Los cálculos de qué? Pues de grupos de homología, de cohomología. En eso no nos vamos a meter. La cuestión es que al hacerlo así, al partirlo, no haya solapamiento o repeticiones o cuentas repetidas, como se quiera decir, tal y como se cogen estos subespacios. Así que al ponerlos todos juntos, vale lo que va buscando, o sea, se alcanza lo que se está buscando en el espacio original. Pero claro, al haber dividido este espacio en espacios más chicos, las operaciones o los cálculos que se deben de hacer son más sencillos. Mayer va a seguir trabajando en estos y otros temas topológicos cuando en un momento determinado se encuentra con que von Mises, un matemático que nos debe de sonar porque sobre él hay un programa, von Mises se lo recomienda a Albert Einstein como asistente. Por lo visto, haber acabado la segunda parte de un libro tipo saga, ¿no?, sobre geometría diferencial con el matemático Adalbert Duschek fue parte del motivo por el que se va a hacer esta recomendación. También por la especialidad de Walter. Y a pesar de saber manejarse perfectamente en matemática, eso de que Einstein no sabía matemática es mentira. Pues a pesar de saber manejarse, a él le venía bien que hubiera un matemático con él para trabajar, para apoyarle en su trabajo. Entonces, para llevar a cabo su pantagruélica labor, él, como tantos otros científicos de alto standing, lo que hace es conseguir un asistente, que va a ser Mayer. En aquel momento, Albert Einstein está en Berlín y para allá se va Walter, comienza trabajando en lo que se denomina teleparalelismo o gravedad teleparalela, que va a ser un intento de Einstein por unificar el electromagnetismo y la gravedad con una geometría de unas características particulares. Ahí es donde va a entrar Walter. El intento va a ser infructuoso, pero bueno, eso no quiere decir que no se trabajara al respecto. Para 1931 dejan esta vía de investigación y se pasan a otra basada en la teoría de Kaluza-Klein, que va a ser un espacio en 5 dimensiones. 3 dimensiones usuales, el tiempo, y otra dimensión espacial extra, que va a estar enrollada en sí misma y por ello inapreciable a simple vista, una especie de dimensión oculta. Para mantener la colaboración, Einstein consigue que asciendan a Walter a profesor asociado, un cargo que claramente merecía, pero que por los motivos usuales no le van a otorgar. A las fechas en las que estamos, ya el antisemitismo en la universidad era tremendo, sobre todo en Berlín. Por la llegada de Hitler al poder, tanto Einstein como Walter y su mujer se van a ir a Estados Unidos, llegando al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y Mayer consigue un puesto como profesor, de nuevo con la intervención de Einstein, y continúa su colaboración con él hasta 1936. En conjunto van a publicar 7 artículos y claramente el físico considera al matemático, que a veces es denominado la calculadora de Einstein, en algunos artículos que hay sobre él, lo consideraba como alguien fundamental para el progreso de su investigación. Le falta tiempo para buscarle el puesto independiente al suyo en el Instituto de Estudios Avanzados cuando está negociando su propia llegada. Y amenaza con no muy sutilmente, por cierto, amenaza con no irse al Instituto de Estudios Avanzados Einstein si la petición del puesto de Walter no se concreta en el momento en el que llega, cosa que sí sucede. Por otro lado, Mayer ve claramente como el físico, sin querer, lo está absorbiendo y a partir de 1936 decide distanciarse un poco de él, distanciarse desde el punto de vista profesional. Ellos van a seguir siendo amigos, colaboradores. Deja de ser su colaborador directo para volver a las matemáticas, campo en el que sigue trabajando hasta su muerte como profesor de pleno derecho en Princeton hasta 1948. Una victoria que yo considero que va a ser tanto para Walter como para Princeton.
Bueno, pues una victoria con la que cerramos este de Cero a Aleph, con la historia precisamente de Walter Mayer aquí en Radio Sefarad, en este de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, ya saben, el programa que Amelia Muñoz García nos acerca habitualmente cada 2 semanas, pero que pueden escuchar cuando ustedes quieran en nuestra página web radiosefarad.com, navegando a través de las etiquetas o el nombre del programa, o haciendo uso del buscador para encontrar autores de origen judío, como estos dos que nos ha acercado hoy aquí a De Cero a Aleph. Gracias por ello, gracias a los oyentes y hasta la próxima, Amelia. Hasta la próxima.